Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Hoy queremos reflexionar sobre la economía. El año pasado la economía entró en recesión. Digamos, en las últimas 3 décadas solo hubo pocos años de recesión. Uno de ellos fue el 2009, pero las recesiones previas de las últimas 3 décadas se explican básicamente por fenómenos externos, por impactos externos. La recesión del año pasado no es sino el resultado de la mala política, de la crisis política en la que se ha sumergido el país. Finalmente, la política terminó apagando el milagro económico peruano, que era un ejemplo mundial en términos de reducción de pobreza. El PBI cayó 0,6% y la pobreza probablemente se acerque a un tercio de la población, es decir, al 30%. No obstante que antes de la pandemia y antes del gobierno de Castillo, la pobreza había bajado a 20%. Es decir, el Perú ha retrocedido una década en términos de reducción de pobreza. ¿Qué significa todo esto, además, para el futuro político? Hay que recordar que cuando el Perú crecía y reducía pobreza, el Perú enfrentó por la crisis política que corría paralela al crecimiento político, amenazas antisistema en las elecciones del 2011, 2006, con el Humala del Polo Rojo. El 2011, felizmente Humala morigeró su programa, pero ahí empezó un cambio en el modelo económico. Y bueno, y finalmente el 2021 el antisistema ganó y terminó frenando este milagro económico. Reducíamos pobreza, era una sociedad que reducía pobreza. ¿Qué va a pasar ahora en las elecciones del 2026 si llegamos a ese momento como una sociedad que aumenta pobreza? Bueno, son preguntas claves que tienen que ver con la economía. La economía se convertirá en un gran actor o se está convirtiendo en un gran actor del proceso político peruano, de la sociedad peruana, y por ese motivo el día de hoy hemos convocado a César Peñaranda, economista, consultor internacional, frecuentemente entrevistado por este portal. Buenas tardes, señor Peñaranda, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Siempre un gusto estar contigo y con la audiencia que ve y escucha al Montonero. Y lee, además. Gracias, señor Peñaranda. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo explicar esta recesión del año pasado? El PBI ha caído 0,6%, pero la pobreza sigue aumentando. Mira, has hecho un resumen apretado, pero bien interesante, de lo que ha pasado, digamos, en las 2 décadas, un poco más de este siglo. Yo acuñé, y permíteme hablar en primera persona, la expresión de que con el 2023 íbamos a culminar lo que llamé la década perdida. Desde el 2014 al 2023, el Perú culmina una década perdida. Y le llamo década perdida porque a pesar de ser un país que tiene todo para crecer, no a las tasas anémicas de ahora, sino a las tasas que se crecía en la primera década de este siglo, y no obstante tener un programa sólido macroeconómico con cosas pendientes, por supuesto que las podemos ver más adelante. Empezaron gobiernos a partir del 2014 a la fecha sin claridad en el sentido de entender lo que es el modelo de economía de mercado, o quizás entendiéndolo, precisamente por ello en contra. Y a partir del 2014, progresivamente se ha ido deteriorando esto, al punto que hemos logrado un crecimiento promedio en esa década perdida 2014-2023, incluida la recesión que tú has mencionado de 0,6 del año pasado, en alrededor de 2,5%. Totalmente insuficiente para los problemas que tiene que enfrentar el país y realmente frustrante
para un país que podría crecer, a pesar de los problemas externos e internos climatológicos, a tasas el doble o el triple de esas, si se hubiera continuado como correspondía y se hubiera adicionado, por cierto, lo que correspondía hacer. La situación es bien crítica, Víctor Andrés, y me alegro de tener esta conversación, porque creo que es un error, y algunos colegas míos lo están haciendo, y creo que es el debate, o más que el debate, la discusión en estos días, de hablar del año 2024. Y por eso me gustó la presentación que has hecho para empezar esta conversación, porque el año 2024 va a seguir los problemas, pero es un año de rebote. No es ningún éxito, absolutamente, que por ejemplo el Banco Central y el MES mencionen que se va a crecer alrededor de 3. Y si ellos te dicen que vamos a crecer este año alrededor de 3, ellos saben que va a ser menos. Porque obviamente, y entiendo, si fuera el presidente del Banco Central o el ministro de Economía, tengo que transmitir un enfoque positivo. Pero este año, con suerte, vamos a estar alrededor de 2, 2,5, ojalá sea el 3%, pero nuevamente es insuficiente. Pero no es este año el que debiera ser el análisis, el debate, sino los 2 años y medio. Y 2 años y medio que le resta a este gobierno, que lamentablemente se van a convertir en 3, porque el 2026, si se da como corresponde la transferencia, en medio año difícil que el nuevo gobierno pueda quebrar la inercia negativa en la que estamos. Entonces, si este año, no obstante el rebote, es frustrante decir que vamos a crecer 2, a lo sumo 3. Imagínate lo que va a ser el próximo año, un año de campaña política. Tenemos como alrededor de 30 agrupaciones o partidos, no sé cómo llamarlos, ya inscritos, un buen número de ellos contra el modelo, contra la Constitución, contra el sistema que venimos cosechando afortunadamente bien desde finales del siglo pasado. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos espera con este crecimiento anémico garantizado para estos 2 años y medio que se vienen? Ojalá no sea peor aún, si no hacemos algo. Entonces, ahí viene la expresión, ya no un diagnóstico. Los que creemos en la economía de mercado y en la Constitución, no necesitamos volver a decir qué es lo que hay que hacer. Si tú me lo preguntas hoy en esta entrevista, te puedo decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, y los que creemos en la política de la economía de mercado y en la Constitución del 93, lo tenemos claro. La pregunta es, quién o quiénes le ponen el cascabel al gato? ¿Y cómo? ¿Quién realmente va a romper la inercia para que se empiece a hacer la reforma que corresponde, los ajustes que corresponden? ¿Será, permíteme terminar con esto, será este gobierno? Gran interrogante. ¿Algo podrá ser? ¿Podrá ser el legislativo? ¿Por qué no? Pensar en el legislativo porque tiene capacidad de propuesta y le corresponde aprobar leyes. Y gran parte de lo que hay que hacer es a través del Congreso. ¿Podrá ser el sector privado? Grandes preguntas porque lamentablemente, Víctor Andrés, y va a sonar duro, se está estableciendo en el país una aceptación de la mediocridad. Qué bueno que esté este, aunque es malo porque sería peor que continúe el otro. Qué bueno que vamos a crecer 2, 2,5, 3, como dice el Banco Central o el MES, porque peor es caer A ver, 0,6. Entonces, ¿quién o quiénes le ponen el cascabel al gato y rompen la inercia y sugieren, por lo menos, tú y yo, cuáles son nuestras armas, Víctor Andrés? La a puño ver, y la palabra, pero de ahí no claro, podemos salir. digamos, pero, a ver, se suele decir, por ejemplo, que si el cinturón de cobre del norte, estos proyectos Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay, Cañaraco, estuvieran en operaciones, el Perú estaría produciendo 1 millón de toneladas métricas más de cobre. Y el promedio de crecimiento
Solo con ese agregado estaría por encima del 5%. Y en muy pocos años se reduciría la pobreza a debajo del 15%. Ahora estamos en 30, según las proyecciones, y así va a ser, ¿no? Es correcto. ¿No? Entonces, se suele decir eso, ¿no? Entonces, si uno mira esas cifras, entonces efectivamente estamos ante una década perdida. Es incuestionable. Pero por otro lado, señor Peñaranda, el Perú ha cometido el más grave error que cometen las sociedades, cualquier sociedad, elegir al peor gobierno, eligió a Pedro Castillo. Durante un año y medio se dedicó a gobernar contra la Constitución. La pregunta sería, antes de entrar sobre qué hacer, cómo relanzar esto. ¿Acaso esta situación no era inevitable luego de la elección de Castillo, es decir, la recesión del 2023, ¿no? Un año después de un gobierno de un año y medio que agitaba y gobernaba contra la Constitución. Digamos, ¿y estar en esta situación no era inevitable? Esa es la Yo creo pregunta. que, Víctor Andrés, sin duda que sí, pero depende a quién pones a manejar el país. Claro que sí. Yo no digo que no, más aún, estoy eh, planteando la pregunta y pongo al Ejecutivo si pudo haber sido el Ejecutivo y todavía puede, el actual. Y no estoy tratando de señalar ningún ministro, ninguna persona en particular, al equipo como tal, al Ejecutivo como tal, que tiene un presidente, un primer ministro y un equipo. Entonces, ¿pudieron ellos empezar a ponerle el cascabel al gato? ¿Pudieron ellos, por ejemplo, algo que tú permanentemente levantas y con criterio en el Montonero, ¿por qué no se han eliminado las negativas propuestas laborales que se aprobó en el gobierno de Castillo? Elemental, no se ha hecho ni se menciona. ¿Por qué no hacer algo para evitar el empuje, el enanismo empresarial a que nos lleva la política tributaria? Porque eso es lo que provoca la política tributaria actual y por ello la reforma que hay que hacer, porque fomenta el enanismo. Política tributaria y política laboral que fomentan la informalidad laboral. Entonces, claro que sí, se pudo haber evitado por lo menos la recesión. Yo he escuchado y he escuchado analistas económicos y he leído de que los efectos climatológicos, que la convulsión social por el golpe de Castillo, los primeros meses del año, aceptable. Pero eso puede significar un punto, punto y medio del PBI, de acuerdo. Creo que lo ha calculado el propio BCR, punto 8. Pero tú si crecías 6, como se crecía en la década pasada, bueno, le quitas, puedes crecer 4, 3. Claro, Entonces, sí, termino con esto, sí se puede evitar, pero no quisiera caer en el problema de que lo podrían evitar, no se ha evitado, y lo peor es, lo van a poder hacer este año, y peor aún el 2025. Por eso, Víctor Andrés, de acuerdo. O aprovecho sea, esta lo que usted tribuna nos para está enfocar diciendo, eso, lo que usted nos está diciendo es que Castillo no es sino el resultado final de una década de bajo crecimiento, que la de, terminó por hundir. así es, ¿no? Bueno, eso es verdad y en ese sentido hace mucho sentido eso, ¿no? Ahora, eh, pero por otro lado, también es difícil relanzar la confianza en el modelo, en las instituciones, si no aparece con claridad una alternativa hacia el 2026 que afirme la Constitución, el modelo económico. Esto como pregunta previa para preguntarle qué hacer, qué cosas debemos hacer, ¿no? Sin duda que la pregunta más difícil, compleja y que agobia es la que qué grupo político o quiénes de los que aspiran a gobernar el país finalmente pueden llegar. Me temo, Víctor Andrés, que hay no uno, sino varios grupos que no van por la línea de consolidar el modelo, de mantener la Constitución de 1993, que no digo que no sea ajustable. La propia Constitución de los Estados Unidos, que viene teniendo cualquier cantidad de años, ha tenido sus enmiendas. Obviamente la nuestra puede tener enmiendas que además ya las ha tenido. Pero tampoco se visualiza algún grupo
de centro o de derecha, o al margen de si es de izquierda, derecha o de centro, que crea cabalmente y esté convencido de que lo que inició a finales, en la década del 90 y se ha mantenido buena parte de este siglo, es la ruta, y que hay que continuarla y hacer lo que vendría a ser nuestra segunda parte de esta entrevista, si tú quieres. Bien difícil mencionarlo, y por eso que yo provoco el que salgan a la palestra, aprovechando esta tribuna, Víctor Andrés, a decir quién o quiénes le ponen finalmente el cascabel al gato. Porque si yo soy parte de ese grupo que quiere gobernar el país a partir del 2026, sí puedo estar poniendo propuestas, sí puedo estar pidiéndole al Ejecutivo y al Congreso actual que haga un mínimo para llegar al 2026 con algo viable. Porque si no hacemos nada, continúa la inercia con el peligro de que se agrave por el próximo año, tú hacías una reflexión. ¿Cómo llegamos y el grueso de la población, 30% en pobreza, del universo empresarial, Víctor Andrés, 95, 98%? Y si la economía sigue creciendo a este ritmo, y quizás nadie asegura que el 2025 podría ser peor de repente que el 2023, ¿cuál puede ser el resultado? No tengo la respuesta, creo que nadie la tiene, pero sí es claro, yo era de los que siempre pensaba que la economía y la política no se pueden separar. Hay muchos que se han chocado con la pared, que se dieron cuenta que el separarlas fue un error. Pero si tú tienes una economía pujante, la parte política la puedes manejar con mayor tranquilidad. Pero si Efectivamente. no, se puede Ahí volver ingobernable. plantea esta primera parte de nuestro interesante diálogo. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Hay algunas medidas de emergencia. Usted ha señalado, por ejemplo, derogar estas normas laborales de Castillo que fomentan la guerra entre empresarios y trabajadores. Ese era el objetivo de las normas laborales que dio Castillo. Quizá también recuperar la disciplina fiscal. El año pasado, ¿no? El déficit fiscal se fue a 2,8, la proyección era 2,4, este año es 2%. Y si 2,8 que pudo ser más si no le hacen el adelanto de utilidades del Banco de la Nación. Es casi 3 ya. es Es casi casi 3. 3. Bueno, y si este año no cumplimos ese 2%, ¿no? Incluso hay algunas calificadoras que hablan de la posibilidad de revisar los grados de inversión del Perú. Es decir, ya no solamente hemos frenado la economía, sino estamos poniendo en peligro la macroeconomía, la variable que sostenía, que era el último reducto del modelo que sostenía todo. Un comentario al respecto, en medidas de emergencia para luego pasar al mediano y largo plazo. Mira, no solamente eso, medidas de emergencia, entre comillas, yo diría las calificaría como medidas de política económica racionales realmente que habría que hacer y que esté en manos del Ejecutivo hacerlo. No requiere, en muchos de esos casos, al Congreso. Algunas sí. Mira, y menciono algo adicional. La calificadora Fitch ya pasó de pronóstico estable a negativo el Perú. O sea, en cuanto a la calificación de deuda soberana, todavía las tres se mantienen en lo que están. Todavía somos grado de inversión. Pero ya las tres de estable, Moody's y Standard & Poor's ya nos habían puesto de estable a negativo. Fitch lo acaba de hacer. Entonces ya estamos en perspectiva negativa. Y eso podría significar, dependiendo cómo se maneje, uno de los pilares que ha tenido la política macroeconómica, que es la parte fiscal, en la forma como va. Estamos casi en 3% de déficit fiscal. La deuda está llegando si es que ya no llegó al tope que se había establecido, y es preocupante, porque la meta es bajarla a 1 el 2026.
Entonces, sí, inclusive, Víctor Andrés, desde quién le pone el cascabel al gato, uno puede decir, a ver, ¿qué puede este gobierno hacer como mínimo para permitir llegar al 2026 con un piso más estable? No le pido que desaparezca la incertidumbre y la desconfianza que existe, pero hagamos un mínimo. Yo lo escucho y lo veo al nuevo ministro Pero ¿cuál es el mínimo? ¿Cómo resumiría del usted? tema laboral. Primero, mira, si algo le pediría yo al equipo, al nuevo ministro de Economía y al MEF, es que pelee por la estabilidad fiscal. Si algo le puedes pedir en este periodo que le resta, es eso. Y eso significaría desterrar estas ideas de los reflotamientos sucesivos e innecesarios e irresponsables a Petroperú. Pero por supuesto, mira, Víctor Andrés, soy de las personas que vivió el inicio, fui parte del inicio de la privatización de las empresas públicas. En el pipeline nuestro, o sea, en la cartera de lo que íbamos a privatizar, una de las primeras era Petroperú y Sedapal. Los ministros de ese entonces que no se casaban con este programa, y al haber convencido a Fujimori y nosotros logramos que viabilizara las privatizaciones, por lo menos lograron sacar a este monstruo que es Petroperú y Sedapal. Yo me acuerdo que conversaba con la empresa francesa, que era una de las que quería intervenir, por qué pensaba que Sedapal podía ser una empresa atractiva desde el punto de vista empresarial cuando tenía un alto porcentaje de fuga de agua y un manejo no empresarial adecuado. Y me dijo, mira Peñaranda, hay algo, quizás lo único positivo en esa empresa, que todos pagan y todos tienen al día su recibo de agua. Porque en este país de la informalidad, donde no tienen títulos de propiedad, por lo menos lo que garantiza que son dueños de esa casa o de ese lote es su recibo de agua. Entonces, por lo menos cumplían. Entonces, querían comprarla, lo que no se hizo. Y mira todo el problema que tenemos con esta empresa, que hablar de privatizarla puede ser una herejía, ¿no? Mira, Petroperú es parte del tema, pero no es lo definitivo de este problema. No No, es, es la decisión de preservar la estabilidad fiscal, cueste lo que cueste. Es así que es. el déficit tiene que ser 2%, y no es que se va a reprogramar ese déficit. Mira, Eso, siempre queda la posibilidad, y hay que esperar a ver qué hace el nuevo ministro, de que pida lo que se llama un waiver o pida un replanteamiento, que dadas las circunstancias, él pediría llegar a ese uno después y no tener 2% este año, porque estamos casi en 3, y pedir tener este año pues 2,5, el 2025 bajarlo recién a 2, y quizás no a 1 al 2026 cuando ellos se van, pero a 1,5. Algo de eso se puede aceptar, pero lo que es necesario es que la claridad, la tendencia tiene que ser a la baja y lo tiene que manifestar públicamente. y el otro asunto, señor Peñaranda, es respaldo político, Estado de Derecho para que los proyectos mineros se viabilicen. Ahí te mencionaba, ahí hay dos temas fundamentales, Víctor Andrés, no solamente que lo puede hacer este gobierno, sino que son elementos cruciales de lo que hay que hacer de cara a consolidar el programa económico. Y tú lo acabas de mencionar. Tenemos que cabalmente, porque no lo hay, lograr un Estado de Derecho, el imperio y la ley. No lo hay, Víctor Andrés. Eso, si no lo logramos, fíjate tú, el atentado en Patás a la mina ha quedado en nada. Hace poco, un grupito de personas pararon el turismo en Machu Picchu, en Aguas Calientes, bajo el tema de la venta de boletos, y obligaron al gobierno a reconsiderar el tema. Entonces, ¿en dónde está el Estado de Derecho? ¿En dónde está el imperio y la ley? Si eso no se fortalece y se hace una cabal manifestación, no solamente verbal, sino concreta, ¿qué certidumbre tienes y qué confianza para invertir?
Cualquier empresario internacional, cualquier inversionista nacional o internacional sabe que el Perú tiene posibilidades, sabe que el Perú puede realmente permitirle hacer buenas inversiones con claros beneficios para ellos y para el país. Pero la pregunta es, un país que no se respete el Estado de Derecho y el imperio de la ley, donde se está poniendo en cuestionamiento de manera unilateral los contratos, donde no se respetan estudios de impacto ambiental que se hacen, se presentan, se aprueban y no se llevan adelante las obras. No olvidemos, Víctor Andrés, que con ocasión del CADE, hace poquitos meses, el Premier le quitó el piso al ministro de Economía diciendo que tía María no iba, mientras no se solucionaba el tema de la comunidad. Yo creo que el ministro actual de Energía y Minas, con, digamos, con un buen enfoque, está tratando de sacar adelante ese y otros proyectos como tú bien mencionabas. La pregunta es, ¿podrá hacerlo? Si hay algún movimiento en contra, ¿se ejecutará realmente el Estado de Derecho? ¿Se permitirá el imperio de la ley? Eso es parte de este Ejecutivo. Eso, Claro, y bueno, ahí están los nombres, ¿no? Tía María, por ejemplo, sobre todo. Bueno, en el caso de Cajamarca es dramático, ¿no? O sea, claro, todos los estudios de impacto ambiental están ahí, todo está resuelto de acuerdo al Estado de Derecho y no sale, no sale. ¿Y cuánto estamos perdiendo? ¿Cuántos pobres se están sumando por eso? Pero, digamos, si tuviéramos que hacer un, algo así como un paquete general de reformas para salvar esto, ¿no? Es decir, eh, para un poco la cosa urgente vincularse al mediano y largo plazo y que movilice pues de una vez por todas a un ejecutivo y a un congreso que pueda hacer reformas, mire usted la bicameral, ¿no? Un congreso que puede hacer cosas. Entonces, la pregunta, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cuáles serían los ejes, señor Peñaranda? mira, acá tendría que haber, y aprovechando que hay nuevos ministros, Víctor Andrés, mi consejo sería, dé usted un show de confianza. Salga, si no la presidenta, el primer ministro o el ministro de Economía, bien lo puede hacer el ministro de Economía con un mensaje a la nación, a dar un shock de confianza. ¿Qué puede significar eso de mano del Ejecutivo? Volarse el tema laboral que aprobó Castillo, volarlo, aprobar una reforma tributaria, y sé que hay algunos borradores sobre la mesa del MEF para eliminar el enanismo empresarial y empezar a suavizar la ruta hacia la formalidad de empresas y trabajadores, ser enfático en que este gobierno no va a permitir que se violente el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Y además, algo que hace poco mencionaba el gobierno, pero que yo nuevamente lo tomo pues como que va a ser nada operativo, y los empresarios salieron contentos, porque se creó una comisión de ministros para analizar el tema de las trabas, las barreras, la sobreregulación. Eso es mecedora, pero tú sí puedes decirle al gobierno y lo puedes manifestar públicamente en una conferencia de prensa, que yo le recomendaría que lo haga decir. Toda reunión del gabinete empieza con una presentación de cada uno de los ministros durante esa semana que ha pasado, qué trabas, qué barreras y qué regulaciones ha eliminado. Y que haya uno de los ministros o alguna persona que nombre el premier o el propio premier el que tome cuenta de eso. Pero además, y te digo porque me tocó hacerlo cuando estuve de director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara, pedirle a los agentes económicos, públicamente les pediría, díganme ustedes en dónde les aprieta el zapato, cuáles son las trabas, las barreras y las regulaciones que le impide invertir, que le impide exportar más, que le impide ampliar su capacidad de producción. O sea, usted está Años, hablando del shock.
Show contra de el Estado confianza, burocrático. en este caso, un show de desburocratización, desregulación. Mira, te decía, cuando estuve de director ejecutivo, ¿qué le pedía a las comisiones que tiene la Cámara de Comercio de Lima en todos los sectores? Pásenme las 10 o 15 trabas, barreras y regulaciones que más les duelen para hacer un listado y presentárselo al ministro correspondiente en el gobierno, en este caso que era de Humala. Me pasaron, fue un poco tortuoso, pero la tuve y la presenté. Era en donde el ministro de turno armaba sus famosas mesas de trabajo. No se hizo nada. No se publicitó esto. Lo que yo estoy diciendo es, para realmente tener cierta seguridad, no hay ninguna, pero cierta certeza de que vas a transmitirle al inversionista nacional y extranjero que tú cabalmente estás imbuido de esto, convencido de esto. Por mencionarte estas cuatro, voy a tratar de bajar los costos laborales y de viabilizar la relación trabajo-empresa. Voy a hacer la reforma tributaria. De repente no la integral que se requiere, pero una reforma tributaria que no agobie al micro y la micro y pequeña empresa, que evite el enanismo. Voy a manifestar públicamente que el imperio de la ley se respeta el Estado de Derecho. Fíjate en este tema del fútbol. Habiendo una ley, salen con algo que es un absurdo. Esto que han aprobado de las tribunas es un hazme reír, realmente es una idiotez, perdonando la palabra. Cuando hay una ley, por eso vuelvo al Estado de Derecho y el imperio de la ley, que obliga a hacer acciones. No tienes que inventarte nada, lo que pasa es que nadie lo hace. Y finalmente, en este paquete pequeño, que podríamos agrandarlo, es que no una comisión de ministros que analice el tema, eso no conduce a nada. Te lo dice alguien que estuvo en el Ejecutivo y te lo dice alguien que ha estado metido en un gremio empresarial. Tú De tienes que acuerdo. abrirlo, obligar a tu cartera de ministros. No hay reunión que no empiece con eso. Y si usted no hace en esa semana un esfuerzo por desregular, destrabar, eliminar trabas, pues en mala hora, en algún Ahora, momento se le tendrá que cobrar. ahora, como tema final, señor Peñaranda, muy rápidamente, si yo le preguntara por las reformas pendientes de mediano y largo plazo, ¿cómo las enumeraría usted? Mira, un breve resumen es el siguiente, ya hablando partes lo que tiene que hacer este gobierno y el legislativo si es necesario, y parte lo que corresponde hacer de cara al 2026. Aparte de realmente estas dos instituciones se cumplan, que es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y el dejar actuar e interactuar a los agentes económicos desregulando y destrabando, se requiere, porque si logras eso, la inversión sale sola, Víctor Andrés. Pero ¿qué requiere el país adicional? Subir la productividad. No hay país en el mundo que haya pretendido crecer si no sube productividad. ¿Y qué significa en el caso peruano? Las reformas estructurales. Por eso es que yo peleo por el incremento de la productividad, no la competitividad, es un resultado de la competitividad. Lo que hay que incrementar es productividad. ¿Qué se requiere en el Perú? La reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma de la educación y la salud, que va directo al capital humano. Y por supuesto, toda la inversión y lo que hay que hacer para sacar adelante la infraestructura. Entonces, si tú tienes esas cuatro reformas, más una política en pro de la infraestructura que va a estar viabilizado por el imperio de la ley y la desregulación, no solamente empiezas a salir y te quedas tranquilo que llegas al 2026 con un piso sólido y puedes inclusive crecer un poco más, sino que se abre el mundo que realmente puedes lograr. Un país que tiene todo, cartera de proyectos en todos los sectores, Víctor Andrés. Por eso también yo peleo que sea horizontal las políticas, porque no tenemos derecho a darle viabilidad solo a un sector cuando todos podrían tener derechos si la política laboral, tributaria y la que corresponda es universal. Por ejemplo,
el tema laboral de la reforma, del tema agrario que se derogó, debiera extenderse a todos los sectores. Esa debe ser la lucha. Entonces, si eso se logra, si el cascabel al gato se lo pone en parte este ejecutivo y el grupo que realmente quiera gobernar el país salga, mencione y lidere esto que corresponde hacer, quizás no ahora, sino en 2026, cambia el panorama y los agentes económicos externos pueden mirar al país de forma distinta, que no es la situación. Yo soy consultor internacional, Víctor Andrés, y lamentablemente tengo que transmitir la enorme preocupación que hay afuera de lo que puede venir en el Perú al 2026. No lo dice quizás alguien que esté metido en el gobierno, no lo dice quizás alguien que esté más preocupado en otros temas, pero yo puedo transmitir a través de este portal tan importante, Víctor Andrés, que algo hay que hacer De para acuerdo. consolidar el modelo y tener tranquilidad el 2026. Por eso que De no hablamos acuerdo, solamente del 2024, de hablemos del acuerdo, 2024, 2026. de acuerdo, señor Peñaranda. Infinitamente agradecido por esta interesante reflexión, por este diagnóstico tan certero. Y ojalá pues que en el Ejecutivo y en el Congreso la gente escuche, tome notas de estas ideas tan interesantes. Y bueno, seguiremos conversando como siempre solemos hacerlo. Gracias. Encantado, Víctor Andrés, y siempre optimista, y ojalá, como yo decía al comienzo, tú y yo tenemos como armas la pluma y la palabra. Más no podemos hacer. Sí, pues efectivamente ese es nuestro papel. Muchas gracias, señor Peñaranda. Un ¿Ya? gusto. De igual manera, bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.